Bueno, hermano, queremos venir en esta mañana a la palabra del Señor y queremos retomar la serie que había estado ocupando nuestra atención allí en el libro de Efesios capítulo 4. Gloria al Señor. Este capítulo 4, como toda esta carta se me olvidó despedir a los niños, pero ellos van saliendo. En el nombre del Señor los bendecimos a ellos y que Dios los use y les enseñe muchas cosas acerca de Jesús en el nombre del Señor. Mientras tanto, nosotros volvemos ahí al capítulo 4 de Efesios, donde yo les decía que esta carta es una joya. Está llena de enseñanzas para el pueblo de Dios en lo que respecta todo el conocimiento de lo que Dios ha hecho por nosotros y está haciendo con su iglesia. Hermanos, si hay una carta, toda la palabra está llena de verdad y de riqueza. Pero esta es una de esas cartas que está completa, que tiene un menú completo, que nos habla de doctrina, que nos habla de la doctrina de la salvación, que nos habla de la iglesia y que después nos empieza a dar aplicaciones prácticas para nuestra vida. Y por eso es que nos estamos tomando el tiempo con ella y esperemos que sea de mucha bendición para usted, para la iglesia, como lo está haciendo también para mí. Volvemos a este pasaje y vamos a leerlo una vez más en Efesios 4, comenzando en el versículo 7 al 16. Y dice así su palabra. Pero a cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino también que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo, que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquieras de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Padre, te damos gracias por esta palabra. Señor, te rogamos hoy que la hagas germinar en nuestros corazones. Danos entendimiento para ver las profundidades de la riqueza de tu palabra en este pasaje. Oh Señor, ayúdanos a no solamente ser oidores de tu palabra, sino a poder ser hacedores de ella, ponerla en práctica. Señor, perdona los pecados del que predica y enseña. Perdóname. Y Señor, ahora tú que eres el suficiente y el maestro, enséñanos a través de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, estábamos en esta parte del estudio de la carta a los Efesios, donde habíamos titulado esta parte del mensaje, equipando y edificando al cuerpo de Cristo. Habíamos hecho varias preguntas que tienen que ver qué cosa es una iglesia,
¿Qué cosa es una iglesia viva? Una iglesia creciente, una iglesia activa en el Señor. Decíamos, ¿cómo luce una iglesia saludable? ¿Verdad? Y esto es algo que nosotros queremos ahondar y poder tener bien claro cómo luce la salud de una iglesia para poder dirigirnos en esa dirección, para poder ganar más y más salud en el cuerpo del Señor, porque el cuerpo que es saludable es un cuerpo que crece. Y la otra pregunta que hacíamos es, ¿qué quiere decir una iglesia que crezca? Y decíamos que una iglesia creciente no es necesariamente una iglesia muy numerosa. No podemos interpretar números, solamente la cantidad numérica en términos de crecimiento. Ni tampoco podemos decir que porque una iglesia sea pequeña son las condiciones ideales para el crecimiento. No, ¿de qué se trata el crecimiento? ¿De qué se trata la salud de una iglesia? Nosotros decíamos en los domingos anteriores, cuando estábamos en esta serie, habíamos compartido algunas verdades que queremos recordar. ¿Cuáles son las verdades que queremos recordar? Bueno, número uno, que una iglesia se puede decir que está creciendo cuando sus miembros están viviendo en ella, perteneciendo en el cuerpo a través de la manifestación del fruto del Espíritu y de los dones del Espíritu. Número uno, nosotros decíamos que hemos recibido un llamado a la salvación. ¿Verdad que sí? El cristiano es alguien que ha recibido del Espíritu de Dios a través del Evangelio un llamado a ser salvos. Pero el llamado a la salvación, a ser reconciliados con Dios a través de Cristo, es un llamado también a pertenecer en su cuerpo. A pertenecer en su cuerpo. La pregunta entonces es, ¿cómo pertenecemos en el cuerpo? Eso, pastor, yo vengo los domingos, yo vengo los miércoles al estudio. Qué bueno, esa es una manera a través de la cual Dios va a hacer algo en tu vida para que pertenezcas y manifiestes tu pertenencia en el cuerpo. Si ustedes se fijan en los versículos 12 y 13 de este capítulo, dice, versículo 11 y 12, y Él mismo, Dios, en Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y se nos comienza a hablar en este pasaje después de que esta palabra dice que cada miembro del cuerpo de Cristo tiene un don. Se hace énfasis en el don que tienen aquellos que han sido dotados por el Espíritu con el llamado de predicar y enseñar su palabra. Y nosotros queremos concentrarnos ahí ahora muy pronto. Hemos hablado en domingos pasados cómo es que funciona ese ministerio en el cuerpo, entre los santos, entre los miembros, y queremos hablar más de eso. Pero lo que tenemos que darnos cuenta y comenzar a ver en el versículo 12, que hay un llamado a esta posición de apóstoles, de profetas, de evangelistas, pastores y maestros. ¿Qué tienen todos estos en común? El ministerio de hablar, enseñar y predicar el evangelio, enseñar, exponer el consejo de Dios. Aunque no es el tema profundizar en este momento en la idea de apóstoles, profetas y otros llamados y posiciones en el cuerpo de Cristo, basta con decir hoy que los apóstoles fueron llamados, comisionados por el Señor a caminar con Él, a recibir de Él el fundamento que la iglesia iba a necesitar para arraigarse en Él. En el sentido teológico, bíblico de la palabra, un apóstol eran aquellos que caminaron con el Señor, fueron comisionados con Él en ese grupo íntimo, lo vieron resucitado y recibieron la enseñanza de su palabra
que nos ha llegado a nosotros para nosotros ser sobreedificados sobre la doctrina de los apóstoles. Por supuesto, también sabemos que en un sentido más amplio, un apóstol es alguien que es enviado. A Bernabé, por ejemplo, se le dice apóstol en el sentido de alguien que es enviado, porque ese es el sentido literal de la palabra. Los profetas también tenemos en el Antiguo Testamento aquellos que hablaron la palabra de Dios y los hombres que fueron inspirados por el Espíritu para traer las escrituras sagradas y completar esta palabra santa que nutre nuestras vidas. En un sentido específico, esta posición de profeta tenía que ver con el traer la revelación de la palabra de Dios para beneficio de su pueblo y completar el canon de las Sagradas Escrituras. También podemos decir que en un sentido más amplio y literal, un profeta es todo aquel que trae discernimiento acerca de la palabra de Dios, que anuncia el pensamiento, la mente y la palabra de Dios. En esos dos sentidos, estas posiciones continúan hoy. En el sentido de personas que son enviadas, no personas que estuvieron con Cristo, ni personas tampoco que traen revelación nueva, porque ya los apóstoles, los cuales recibieron la palabra de Dios, los cuales caminaron con Jesús, esos apóstoles pasaron y no hay apóstoles nuevos en ese sentido del llamado, ni profetas que traen nueva revelación en ese sentido de los que completaron la profecía y las profecías de las Sagradas Escrituras. Tenemos entonces también los evangelistas, que son aquellos que proclaman el evangelio del Señor para salvación, y tenemos entonces los pastores maestros o los pastores y maestros. Y si ustedes se fijan, pueblo, dice que Dios dio a estos hombres estas posiciones y estos dones del Espíritu para algo. ¿Para qué? Versículo 12 dice, a fin de perfeccionar. Esto de perfeccionar tiene que ver con la idea de a fin de equipar. En inglés dice para equipar a los santos. ¿Qué es lo que hace el ministerio de los pastores, maestros, evangelistas, los que hablan la palabra de Dios, los que son enviados a hablar y proclamar las escrituras, el evangelio y el consejo de Dios? ¿Cuál es la responsabilidad que ellos tienen? Dios los ha llamado a equipar a los santos. Dios los ha llamado a perfeccionar a los santos, a madurar a los santos. Pablo decía, yo quiero presentarlos a ustedes maduros delante de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Perfectos. Cuando ustedes vean la palabra perfecto en el Nuevo Testamento y en la Biblia, no quiere decir que estamos sin pecado. No quiere decir que hemos llegado al estado final de perfección. Eso va a ser cuando seamos glorificados. Cuando Jesucristo venga y nos dé un nuevo cuerpo, ¿verdad? Y nos levante de los muertos. Pero mientras tanto, caminamos en la dirección de madurez, perfección, completar aquello que Dios ha comenzado en nuestras vidas. ¿Qué es esencial para eso? Los dones del Espíritu que Dios ha dado a estos hombres. El ministerio de los pastores, de los maestros, los que enseñan y predican la palabra de Dios. No hay iglesia sin ellos. Es muy interesante notar esto. ¿Por qué? Ha habido en la historia y continúa con los errores en cuanto a la doctrina. Son errores que ya existieron, pero son errores que el enemigo continúa reciclando de una manera u otra. Y hubo un tiempo en la historia de la iglesia cristiana donde hubo un grupo de personas bien intencionadas, cristianos, que dijeron, no necesitamos el ministerio de los pastores, no hay necesariamente una posición dotada por el Espíritu para traer la enseñanza y la exposición de la palabra. Todo lo que tenemos que hacer es sentarnos juntos en una habitación.
Y nos sentamos juntos en una habitación y esperamos entonces que esa luz interna, that inner light, que esa luz interna y esa voz del Espíritu empiece a hablar. Y cuando empiece a hablar, entonces nos turnamos y comenzamos entonces a recibir la enseñanza de Dios. Nosotros sabemos que en parte de esta visión hay algo de verdad, porque definitivamente el Señor también tiene un ministerio de hablarnos la palabra los unos a los otros. Pero eso no invalida ni quita lo que el Señor ha establecido para su iglesia, que es ese ministerio de los unos a los otros, donde nos hablamos la palabra, pero el ministerio también de estos hombres, pastores, maestros, evangelistas, profetas, que enseñan, que predican, que anuncian la palabra de Dios y presentan el consejo de Dios a la iglesia semana tras semana, día tras día. Ellos han sido llamados para ese ministerio. ¿Con qué propósito? Dice esta palabra que el Señor les dio a ellos este llamado para perfeccionar a los santos, para equiparlos a ustedes, para presentarlos maduros, para presentarlos completos. Después vamos a ver cómo es que los pastores hacen esto. Y nosotros sabemos y hemos dicho ya que tiene que ver con la predicación de la palabra. El pueblo depende, el pueblo necesita la predicación del consejo de Dios, la predicación de su santa palabra. La tragedia hoy en día es que hay hombres que se titulan o los han llamado pastores, donde han abandonado la santa palabra de Dios, la predicación consistente sobre las sagradas escrituras, para traer historias y fábulas y cuentos y chistes y charlas inspiradoras y 2 o 3 versículos bíblicos en el medio de ella. Y eso, hermanos, es una gran tragedia, porque el resultado de eso puede ser una iglesia con muchas personas, pero no es una iglesia que está creciendo, ni es una iglesia saludable, ni es una iglesia equipada, ni es una iglesia madura, ni es una iglesia completándose en el Señor. El resultado del cristianismo que vivimos hoy, y alguien ha dicho que el cristianismo en los Estados Unidos tiene 1 milla de longitud, pero 1 pulgada de profundidad. Y es verdad, mencionamos el nombre de Cristo. Usted pasa a veces por algunas esquinas, óyeme, 4 iglesias, en cada esquina hay una. Usted pasa por allá, por Sunset y por ciertos lugares, los Estados Unidos, el Bible Belt de los Estados Unidos, ahí por el medio, centro medio de nuestra nación, se le llama el cinto bíblico de los Estados Unidos. Ay, como en este país abundan las iglesias y se menciona el nombre de Cristo. Pues eso se debiera traducir en una iglesia saludable. ¿Qué es una iglesia saludable? Una iglesia equipada. Una iglesia madura, una iglesia que está completándose en el Señor. ¿Por qué? Porque está recibiendo la palabra de Dios constantemente, la enseñanza y la exposición de las Escrituras constantemente. Y a través de esa palabra, el Señor nos equipa. ¿Cuál es mi ministerio? ¿Cuál es el ministerio de los pastores? ¿Qué hombres quieren ustedes como pastores? Aquellos que tomen en serio este cargo. Aquellos que tomen en serio las Escrituras, hermanos. La palabra dice que en los postreros tiempos muchos abandonarían la fe. No quiere decir que abandonarían los templos. Los templos están llenos. Abandonarían la fe porque dice que entonces amontonarían para ellos maestros. ¿No se han fijado? A veces la iglesia amontona para ellos, busca ciertos maestros. ¿Qué maestros? La iglesia quiere muchas veces, la iglesia que no está saludable o la iglesia falsa, la iglesia apóstata y vacía, quieren personas que le digan lo que ellos quieren oír. ¿Qué le conviene a ustedes como iglesia? Hombres, pastores, que vengan aquí sometidos a su palabra, a decirles no lo que ustedes quieren oír,
sino lo que Dios dice. Lo que Dios dice en su palabra. La exposición de las Sagradas Escrituras para vuestras vidas. Porque dice que así entonces los santos son equipados. Ahora miren el versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para algo. ¿Por qué? Porque los santos tienen un llamado. Dice, este ministerio es para equipar a los santos. Fíjense que hay otro para. Este versículo tiene 3 para. Es decir, con el propósito de, con el objetivo de. A fin es un para. ¿Para qué hay pastores? Para perfeccionar a los santos. Dice después, para la obra del ministerio. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y ay, hermanos, cuánto énfasis hay que hacer en este punto. Porque la idea usualmente que tiene la congregación y el pueblo es que la obra del ministerio lo hace ¿quién? El pastor. El pastor es el que está en el ministerio. El pastor recibe el llamado al ministerio. Yo no tengo ningún llamado al ministerio. Yo tengo llamado a ir a la iglesia. No, hermanos. Mira lo que dice la palabra. Dice que el ministerio del pastor es el que, el equiparlos a ustedes. Déjenme decirles algo, pueblo. Mi responsabilidad fundamental y principal es no abandonar el estudio de esta palabra con pasión, buscarla, anhelarla, discernirla, pedirle al Señor que me enseñe lo que quiere decir. Eso es lo que hace un pastor. Se entrega a querer buscar lo que quiere decir el Señor, lo que Dios ha dicho en su palabra. No es alguien que lo trata de sacar del aire. No es alguien que trata de sacarlo de, bueno, yo creo en mi corazón. No, es alguien que dice, Dios ha hablado. Y Dios va a hablar a través de su palabra. Y Dios me ha llamado a mí para hablar con su palabra. Qué responsabilidad, ¿verdad? Qué gran responsabilidad. El ministerio mío es, lo que a ustedes les conviene es que yo esté metido en esta palabra, en oración, en búsqueda y en estudio. Para que cuando yo venga a ustedes los pueda perfeccionar, equipar, madurar, completar. Y después vamos a ver cómo sucede eso a través de la predicación y la enseñanza de la palabra. Pastor, ¿cuándo usted me va a ministrar? ¿El domingo por la mañana? ¿El miércoles en el estudio bíblico? Cada vez que me pare a enseñar, te estoy ministrando. No, pastor, yo quiero ministro a mí privado. Los pastores pueden y deben ir a las almas y dar consejería y supervisar y ayudar y apoyar a un alma en particular. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero escucha, ese no es el ministerio principal de un pastor. El ministerio principal de un pastor es darte la palabra cada vez que las escrituras y las puertas de la iglesia se abran para predicar. Pero vivimos en un día y en una era hoy donde el púlpito, la predicación de la palabra no es valorada. ¿Qué es lo que yo quiero? Un consejero, un mentor privado. Eso es importante, eso es necesario, eso tiene un lugar. Pero escucha, pueblo, lo primero que necesitamos es el escuchar la predicación de la palabra por aquellos que han sido debidamente llamados y autorizados por Dios a predicarla en la autoridad de la iglesia, del seno de la iglesia. Tu vida, tu equipamiento, tu perfeccionamiento depende de que tú escuches la predicación de la palabra de Dios. Depende de eso. Llámame a mí a responsabilidad. Si yo no estoy predicando la palabra, entonces tú dices, me está fallando, pastor. Me estás fallando porque no me estás predicando la palabra. Porque no estás enseñando la palabra. Porque a través de ella, mira lo que sucede. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quién hace la obra del ministerio? De acuerdo a este pasaje. Vamos a leer, ¿verdad? Dice, Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quiénes hacen la obra del ministerio?
los santos. Gracias. Después del equipamiento de los pastores, le dice a los santos: ustedes hacen la obra del ministerio. Los pastores hacen su ministerio predicando, enseñando, aconsejando, apoyando, mentoreando, pero el pastor no puede. Los pastores no hacen la obra del ministerio. Porque ¿cuál es la obra del ministerio? El ministerio de los unos a los otros. ¿Cuál es la obra del ministerio? ¿Cómo es que el pueblo crece? ¿Cómo es que una iglesia se vuelve saludable? Estas dos cosas tienen que ir conectadas. La exposición de la palabra de una manera sana y fiel. A través de esa exposición de la palabra, el pueblo recibe equipamiento que es sabiduría de Dios, conocimiento de Dios, que transforma y cambia sus vidas para entonces que pase algo. ¿Qué dice? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todo esto está conectado? ¿Cómo se edifica el cuerpo de Cristo? Cuando los santos están haciendo la obra del ministerio. ¿Cuándo los santos hacen la obra del ministerio? Cuando los pastores están haciendo lo que Dios les ha llamado a hacer. Equipando a la iglesia a través de la predicación sana, saludable y constante de la santa palabra de Dios. ¿Qué es una iglesia que crece? Una iglesia donde los santos están haciendo la obra del ministerio equipados por los pastores y entonces la iglesia, dice, se va edificando. ¿Cuántos nosotros hemos oído? Hoy salí de la iglesia y como me edificó ese mensaje. Entendemos lo que queremos decir con eso, que nos inspiró, que nos llenó. Pero lo que debiéramos decir es: hoy el mensaje me equipó, me capacitó. Hoy el mensaje me dio herramientas para yo madurar, para yo ser completado. Y ahora voy a edificar el cuerpo. La edificación no es algo pasivo. La edificación es el resultado de los santos ser equipados por el ministerio de la palabra y entonces hacer en obediencia a la palabra. Por eso es que tenemos en las Escrituras: no seáis solamente oidores de la palabra. Porque la única forma en que van a ser edificado es crecimiento, edificado es salud de la iglesia. La única forma en que va a haber edificamiento, salud, crecimiento para la iglesia es cuando reciben el equipamiento de los pastores, de los maestros, de la enseñanza, y ahora ustedes con ese equipamiento salen ahora a hacer la obra de servicio, de ministerio, los santos, el ministerio de los unos a los otros. El ministerio de los unos a los otros. Y como resultado de ese ministerio, entonces la iglesia crece o se edifica. ¿Qué es una iglesia que está creciendo? Una iglesia donde sus miembros están viviendo su pertenencia en el cuerpo a través de la manifestación del fruto y de los dones del Espíritu. Y esta es otra verdad que hemos aprendido, que vale la pena recordar. ¿Qué es una iglesia que está creciendo saludable? La iglesia que está viviendo su pertenencia en el cuerpo a través de la manifestación del fruto y los dones del Espíritu. Su pertenencia en el cuerpo. Otro mito y otro gran daño que ha sufrido la iglesia, sobre todo en los Estados Unidos, es la idea de que yo puedo edificarme yo solo. De que yo puedo crecer yo solo. De que yo no necesito al cuerpo, a la iglesia. Si ustedes se fijan, la iglesia se edifica en el ministerio de los santos y el ministerio de los santos depende de la predicación expositiva y la enseñanza de su palabra. No, pastor, yo pongo ahí mi iPad y ya yo estoy edificándome. No, pastor, yo me siento frente al televisor y estoy edificándome. No, pastor, yo ahí en mi casa es mi altar. O la playa, ¿cómo ustedes han oído eso, verdad? La playa, el sol, ¿verdad? El mar, la naturaleza, esa es mi iglesia. No, estás muy equivocado.
Estás errado. Esa no es la iglesia. La iglesia es donde los santos están siendo equipados por la palabra de pastores debidamente llamados y ordenados en el sentido de la autoridad de la iglesia al llamarlos. No nos llamamos a nosotros mismos. Nadie se llama a sí mismo. El Señor nos llama y el pueblo de Dios debidamente organizado y ordenado, porque Dios es un Dios de orden. Entonces pone su autoridad, como pasó en el Nuevo Testamento. Separen hombres para esta labor, separen a estos hombres. Llama a pastores ancianos en esa ciudad, pongan las manos sobre ellos, las manos que te fueron puestas sobre ti, Timoteo, y te fue entregado este llamado y el don para tu ministerio. No es un evento individual. No es un evento personal. El crecer espiritualmente es un evento comunitario. Es un evento de comunidad en el cuerpo, de comunidad en la iglesia. ¿Saben? Porque muchas veces hay personas que dicen, no, yo estoy solo, mi altar es la naturaleza, porque no quiere someterse a la disciplina ¿de qué? Del cuerpo. Porque qué difícil es soportar a mi hermano. Porque qué difícil es llevar las cargas de mi hermano. Porque qué difícil es a veces ser confrontado con la palabra y que el Señor nos recuerde verdades. Qué difícil es el ser llamado a perdonar a aquel hermano con que estoy codeándome todos los días. Es muy fácil quedarme en mi casa. Es muy fácil no codearme con nadie. Es muy fácil no estar en comunidad, pero hermanos, créame, cuando usted está aislado y solo, hay algo que no anda bien en su vida. Cuando usted es su propia iglesia o un auto llamado o un auto ungido, hay algo que no anda bien en la iglesia. El bautismo y la Santa Cena son ordenanzas dadas en el orden de la iglesia. Yo no te llamo a ti para que me bautices y yo te bautizo a ti. Yo no digo, bueno, vamos a bautizarnos hoy y vámonos para el río y hacemos lo que nos venga en gana. No, hermanos. Ese no es el ministerio y no es la forma en que Dios ha constituido al pueblo de Dios y a su iglesia. El crecimiento nuestro entonces no es una actividad individual o desorganizada. Requiere sometimiento. Eso es lo que dice el Señor allá en Primera de Pedro. Si vamos un momentico allí a Primera de Pedro capítulo 5. En Primera de Pedro capítulo 5 dice, Primera de Pedro 5, ruego a los ancianos que están entre vosotros. ¿Quiénes son los ancianos? No es solamente los hombres más adultos. Anciano es uno de los títulos que utiliza la palabra para pastores. Tiene que ver con una señal de madurez en la vida de alguien que ha sido llamado y separado para el ministerio, de ahí el título anciano. Cuando nosotros digamos los ancianos de la Iglesia Bautista de Tamiami, estamos diciendo los pastores de la Iglesia Bautista. No hay pastores y después ancianos, no, los ancianos son pastores. Los pastores son ancianos, son aquellos llamados con el don de la enseñanza de la palabra, con el don de la predicación y discernir las escrituras para poder entonces en madurez hacer este trabajo. Dice el apóstol Pedro, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Oye, era el apóstol también, pero ahora se identifica con qué. Yo soy otro anciano, otro pastor entre vosotros. Y dice, testigo de los padecimientos de Cristo, ya identifica su apostolado también, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y ahora le dice a los ancianos, apacentad la grey de Dios. Vamos a ver que los pastores son llamados precisamente a esa idea de pastorear. El anciano es alguien que pastorea, apacienta la grey. ¿Qué quiere decir apacentar la grey? Quiere decir alimentarla, nutrirla, cuidarla a través de la palabra de Dios, a través de la enseñanza de la Escritura, a través de la exhortación y defenderla, como leímos en Efesios 4,
¿Qué leímos? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados de aquí para allá de todo viento de doctrina. Vivimos en un ambiente y dice, la doctrina no importa. Bueno, pues cuando yo veo la palabra, veo que la doctrina importa mucho. Veo que la enseñanza de la palabra es lo que nos arraiga a nosotros en el conocimiento de quién es Dios. Y ese conocimiento cambia, impacta nuestra vida y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza. A veces los pastores fallamos cuando queremos forzar el crecimiento de alguien. No por fuerza, sino voluntariamente, no imponiendo su voluntad. No tratando de manipular y tratar de sacar ganancia, como vamos a ver, de una congregación. Dice, sino voluntariamente. ¿Qué quiere decir eso? De corazón. El pastor es alguien que está dispuesto a hacer este ministerio cuando le pagan y también cuando no le pagan. Es más, el pastor es alguien que está dispuesto a pagar para que le dejen hacer el ministerio. El pastor es alguien que se mueve porque tiene un llamado profundo a hablar y a predicar y a enseñar y a capacitar al pueblo de Dios. Tiene un mensaje que dar. Yo le decía a Jerry, uno de nuestros jóvenes que lo vemos dando pasitos en esta dirección. Decía, Jerry, el Señor te va a dar, ¿cómo tú vas a saber que Dios te está llamando a predicar? El Señor te va a dar un mensaje. Número uno, te va a dar pasión por las Escrituras. Pasión por conocerlas. Que eso lo debe tener todo el mundo. Y después te va a hacer arder con el deseo de exponerla y de predicarla. Vas a tener un mensaje que dar. Y ese mensaje va a edificar, va a equipar. Ese mensaje va a nutrir a tus oyentes. Por eso es que Pablo le decía a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina, para que aproveches, tu aprovechamiento sea manifiesto a todo. Cuando esta palabra nos aprovecha a nosotros, esta palabra es de aprovechamiento también para ustedes. Dice, no por ganancia deshonesta. ¿Verdad que hoy en día vivimos en un ambiente de ganancia deshonesta? Donde el ministerio se ha convertido en una herramienta más. Una vez yo hablaba con alguien, dice, no, si a mí alguien me dijo, oye, estoy buscando un negocio. Y la persona me dijo, chicos, yo sé qué negocio podemos hacer. Dice, ¿qué negocio? Abrir una iglesia. Es decir, vemos hoy en día tristemente que aparecen iglesias en cualquier lado. Y tenemos que tener mucho cuidado, hermano, porque hay lobos disfrazados de ovejas y a veces con iglesias llenas hasta el tope. Pero el fin es un fin de lucro y de ganancia. Y eso lo vas a ver fácilmente. Lo vas a poder discernir fácilmente cuando haya una manipulación por parte de los pastores para saquear tu dinero. Cuando hay una manipulación por parte de los pastores, donde hay una doctrina que para ser buen cristiano y para ser santo y manifestar el poder de Dios en mi vida, tengo que estar rico. Y por eso hay muchos hoy en día que queriendo enriquecerse buscan para ellos maestros que les dicen que el cristiano es alguien que debe ser rico. Pero muchas veces el único que se enriquece son los pastores. Los pastores. Y ahí está el pueblo. Ahí está el pueblo siendo saqueado, robado. Son ladrones profesionales, expertos en la mentira. No le dan la palabra de Dios al pueblo y están con un fin de ¿qué? De ganancia deshonesta. Sino, dice, no así, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Ejemplos. Qué difícil es este llamado. No solamente el tener el llamado a predicar y a enseñar la palabra, sino también a ser ejemplo de lo que predicamos. Yo estoy seguro, si le pregunto a los pastores cuál es la parte más difícil en nuestras vidas, y es la parte de vivir lo que predicamos, y a eso somos llamados. A eso somos llamados. Pastor que me escucha quizás por la radio,
yo, pastores, futuros pastores aquí, si no podemos vivir lo que predicamos, no prediquemos lo que tenemos que vivir. Si no estamos en la lucha por vivir lo que predicamos, nadie es perfecto. No hay un pastor perfecto, no hay hombre perfecto. Pero si no hay un pastor que está en la lucha por vivir lo que recibe de Dios, ¿cómo va a ser una iglesia equipada y preparada? ¿Verdad? Por eso vamos a ver que los pastores son llamados a ser ejemplo de sus congregaciones. Al final del día, hermanos, la iglesia que está creciendo es esa iglesia que es equipada por el ministerio de la palabra. Y al ser equipada sucede algo. ¿Qué es lo que sucede? Y vamos a terminar con esto. Lo que sucede es que un alma y un pueblo que está recibiendo la palabra es reconciliado con Dios a través de la fe. ¿Y para qué se nos da la fe? Porque vivimos por la fe, ¿sí o no? Hemos estado estudiando los miércoles que creemos y continuamos creyendo, que nos arrepentimos un día y continuamos en esta vida de arrepentimiento evangélico para con Dios, de acercarnos a Él. Pero escucha, pueblo, ¿para qué se nos da esta fe? Un día tú y yo estábamos separados de Dios, odiando a Dios, aborrecedores de Dios, y nosotros siendo aborrecidos bajo la ira de Dios. Pero un día llegó a nuestros oídos el mensaje del evangelio predicado por alguien. Y ese mensaje del evangelio nos habló del amor y de la gracia de Dios. Y en algún momento, por el milagro y el don de la fe, lo creímos. Creímos el amor de Dios por mí. Eso es lo que hace la fe. Spurgeon decía que la fe es como una cuchara. A ninguno de ustedes le da por comerse una cuchara, ¿verdad? Con mucha hambre que ya puedan tener. Nosotros entramos a un restaurante, por ejemplo, cuando vamos a Piccadilly, y vemos enseguida allí, cuando todo ese menú expuesto, y empezamos a decir, qué rico, qué deleitoso. Les voy a poner más hambre ahora. Ay, qué bueno comer este banquete. Pero nunca vamos a la sección de cucharas y tenedores y decimos, qué cuchara más rica o qué tenedor más delicioso. Spurgeon decía, que la cuchara es el canal de Dios, la mano vacía a través del cual Dios nos alimenta, a través del cual conectamos con lo que necesitamos de Dios para nuestras vidas. ¿Qué es lo que Dios quiere traer a nuestras vidas? Su Espíritu, ese fruto del Espíritu que es manifestado en el amor, en el amor. ¿Y cómo es que conectamos con el amor de Dios? A través de la fe. La fe es esa cuchara, es ese canal, es esa mano vacía que por el poder de Dios ahora toca y recibe el amor y la gracia de Dios en mi vida. ¿Qué necesita tu alma? El amor de Dios. El escuchar de un amor como jamás lo has oído. El amor de Dios para su pueblo es un amor como no hay ninguno otro. Escucha, pueblo, esposas, no es el amor de tu esposo al final del día lo que tú necesitas. Pero pastor, maridos, amar a vuestras mujeres, claro, pero al final del día no es el amor de tu marido el que te va a hacer feliz. Marido, no es el amor de una esposa o ni siquiera de tus hijos el que al final del día te va a satisfacer. Hijos, no es el amor de un padre, tan necesario como es el amor de un padre, el que al final del día te va a satisfacer. Al final del día, el amor que va a tocar tu vida como nadie lo puede tocar es el amor de la gracia de Dios derramada en tu vida.
Por eso es que dice la palabra: aunque mi padre y mi madre me dejaran. No hay tragedia más grande que a un niño, su madre y su padre lo abandonen. Pero escucha, Dios dice eso porque Él quiere llevar al peor de los casos. Y quiere decir, en el peor de los casos hay un amor que te puede tocar y satisfacer como ningún otro amor puede tocar y satisfacer tu vida. ¿Cuántos han conocido ese amor? El dulce amor de mi Señor. La fe es aquel milagro de Dios a través de los cuales nos da ojos para ver ese amor, a través del cual nos da oídos para escuchar ese tema de amor, a través del cual nos da ese corazón para sentir y experimentar ese amor de Dios. Al final del día, si hemos nacido de nuevo, vamos a aprender a amar a Dios. Pero vamos a aprender a amar a Dios porque Él, eso es lo que hace la fe. La fe recibe lo que Él ha hecho primero, que es que Él nos ha amado primero. Y escucha, porque el mundo dice que ama mucho, y el mundo ama a los suyos, y el mundo ama a los que ama. Usualmente ¿a quién? A su familia, a sus amistades, a sus amigos. Pero dice la palabra que cuando nosotros éramos pecadores, viles, malos, Dios mostró su amor para con nosotros. Cuando nosotros éramos rebeldes, el Señor pagó la deuda y murió y se entregó por un vil pecador como yo. ¿Cómo es que la iglesia va a vivir y va a crecer y va a pertenecer primero? A través del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, pero el amor en ti se da cuando tú a través de la fe recibes el amor de Dios a tu vida. Ninguno que no haya sido amado ama. El que no ha sido amado no sabe amar. ¿No se han fijado en eso? Ah, pastor, a mí nadie me amó, por eso es que yo soy así. Un momentico. Ya no es más excusa. ¿Por qué? Porque hay uno que te ha amado. Y hay uno que se dio por ti. Y hay uno que te ha tocado y te puede tocar como nadie te puede tocar. Yo tenía una persona en mi vida que me amó mucho y yo la amé mucho. ¿Quién era? Mi mamá. Sí, tengo que confesar. Yo soy el niño de mamá. Ese niño de mamá que vio a mami como una roca en mi vida, ¿verdad? Y en un momento la roca se fue. Rápido, fulminante. Y yo creo que esta es la experiencia a la cual el cristiano es llevado. A que lleguemos a algún momento en nuestra vida donde hay una roca que es suficiente. Lleguemos a un momento en nuestra vida donde hay un amor que satisface. Donde lleguemos a un momento en nuestra vida donde hay una presencia y una persona que llena. Y ese es mi Cristo. Oh, pueblo de Dios, vamos a hablar mucho más acerca de una iglesia saludable, pero comienza ahí. Comienza cuando pertenecemos, porque hemos sido redimidos por un amor que nos hace amar a través de la fe. Y cuando amamos así, nos volteamos y amamos a otros. Y cuando amamos a otros, el Señor tiene un don del Espíritu para que tú sirvas a otros. ¿Cuál es la iglesia saludable y que crece? La que, siendo redimida por el Señor, manifiesta, ha recibido el amor de Dios a través de la fe, se mueve en ese amor hacia Dios por gracia y por agradecimiento, y se entrega en amor a otros, siendo equipados por los dones del Espíritu para servirnos en amor. No es difícil. Me tomó una hora para decirlo, pero bueno, ese es nuestro trabajo. Esa es la iglesia que crece. Pueblo amándose y sirviéndose porque han sido amados
y han sido redimidos por gracia solamente, a través de la fe solamente. Y hablaremos más acerca de este tema. Oramos. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por la fe, por el Evangelio, que a través de tu Espíritu ha derramado fe en nuestros corazones para ver tu amor, para dejar de confiar en los hombres, para ahora servirte a ti en amor y servir a los hombres en amor y afianzar y madurar en el cuerpo de Cristo. Señor, si hay alguien hoy aquí que no conoce ese amor, yo te ruego, Padre, que hoy por tu Espíritu pueda ver a Cristo crucificado por ti. Tú eras ese malhechor, tú eras ese que quebrantó la ley divina de Dios. Pero yo te ruego hoy, Padre, que el llamado tuyo a esa vida pueda abrir los ojos y ver al crucificado que te amó, al crucificado que se entregó y murió y llevó tus pecados para que tú no tuvieras que morir, y para así vivir en su amor ahora y para siempre. Dice, ¿qué debo hacer, pastor? Cree en Jesucristo, arrepiéntete de tus pecados, voltéate al Señor y Salvador de tu vida y dile: heme aquí, sálvame y ayúdame a caminar contigo y amarte por toda la eternidad. Ese eres tú hoy. Has pasado de muerte a vida. Y Señor, te ruego también que nosotros como iglesia continuemos perseverando en la palabra y en el llamado al ministerio de los santos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.